Vamos a charlar con el doctor Valderrama. Algo habías anticipado, entonces relacionábamos la ansiedad crónica con el cáncer. ¿Cuáles son los conceptos que fundamentalmente hay que tener en cuenta? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que no es un factor único. No es que sí o sí, si vos tenés una ansiedad prolongada por muchos meses, generalmente se vive con mayor ansiedad actualmente, ¿no? ¿O parece? ¿O parece? Todos decimos lo mismo. La verdad que no, eso habría que ver bien desde el punto de vista histórico, en cada país, en cada lugar, qué fenómenos van pasando y cómo reaccionan las personas que viven en ese lugar. Yo lo que bueno, sí hay índices, por ejemplo, de depresión, ansiedad a nivel mundial. Muchos países tienen sus propios censos. Lamentablemente, lo que sí te puedo decir que en las últimas décadas sí está aumentando la incidencia a nivel global. Bien, si esto se repitió en otros momentos de la historia, es probable que sí. Claro. Pero bueno, yendo puntualmente a la relación, porque no es puntualmente con el cáncer, es con el sistema inmune. A ver, la base de las neurociencias es psico-inmuno-neuroendocrinología. ¿Sí? Psico de psicología, inmuno de inmunología, neuro, que es lo que yo hago, y endocrinología, porque son sistemas complementarios que se interrelacionan continuamente. Usted imagínense esto, que desde ya, desde Hipócrates, el primer médico reconocido en la historia, hubo previos, pero que ya hacía una cuestión más observacional concreta, él ya decía que la melancolía y el cáncer tenían una asociación, ¿sí? Lo llamaba melancolía. Lo mismo pasaba con Galeno, que vino después. Entonces, hasta hace unos años, un par de décadas, la relación entre el cerebro y el sistema nervioso era más difusa. Se sabía que había una relación entre la coordinación que ejercía el cerebro sobre el sistema inmune, pero era difusa. Ahora ya sabemos concretamente qué receptores celulares, cómo se correlaciona una interacción entre las neuronas y el sistema inmune, ¿sí? Sabemos qué receptores van, qué receptores reciben señales, cuáles emiten. Por ejemplo, la base de los tumores, digamos el nido donde se generan las células tumorales, es la inflamación, ¿sí? Pero no una inflamación aguda como te podés tener una inflamación cuando vos tenés un problema en el tobillo, sino inflamación crónica y prolongada. Por ejemplo, cuando uno fuma produce un proceso inflamatorio a nivel pulmonar. Cuando eso se produce en forma crónica, se empieza a producir un desbalance a nivel del pulmón, que hay mucho más chances de que se regeneren o generen nuevas células tumorales. En realidad, nosotros continuamente hay cambios en nuestra genética, cambios en el ADN, que generan células tumorales. Pero tenemos ese mismo sistema inmune que nos defiende de los virus y nos defiende de las bacterias, también detecta células tumorales y las elimina. Eso pasa constantemente en nosotros, ¿sí? Es un sistema de defensa propio hacia las células que se mutan y empiezan a crecer en forma indiscriminada. Cuando se produce un desbalance en eso y el sistema inmune se empieza a fallar, esas células empiezan a crecer. Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad? La ansiedad cuando tenemos ansiedad se libera adrenalina y glucocorticoides, se llama. ¿Bien? Ambos interaccionan con ese sistema inflamatorio y empiezan a aumentar ese sistema inflamatorio, más del debido. Generalmente esto se produce no por un estrés agudo, sino justamente decíamos ansiedad crónica, que en medicina se habla cuando es generalmente mayor a 6 meses. De todas maneras es una cuestión media arbitraria, 6 meses, 5, 7 no hace la diferencia. Sí hace la diferencia que es una cuestión prolongada. ¿Bien? Cuanto más prolongado, yo voy sumando un factor de riesgo para padecer... ¿Cómo? El tema es que te des cuenta, digo... Bueno, por eso es importante hablarlo. Claro. Porque, a ver, todos tenemos claro ya que el cigarrillo aumenta el riesgo de padecer cáncer, como también de POC y otras enfermedades. Seguro. Todos tenemos claro ya que los rayos ultravioleta producen justamente también un proceso inflamatorio a nivel de la piel que predispone a que se desarrollen células tumorales. Si además de eso yo tengo un factor de ansiedad prolongado del cual no tengo descanso por muchos meses o años, es otro factor de riesgo más. Para dar tranquilidad de vuelta, no es un factor absoluto, pero sí hay una relación directa a través de lo que conocemos ahora con más detalle. Inclusive, antes se pensaba que los procesos estos inflamatorios eran por vías indirectas, por sustancias que predisponía a la ansiedad a través del cerebro y producía un aumento de desarrollo de las células tumorales. Ahora ya se descubrió en estos últimos años que directamente las células tumorales tienen receptores para neurotransmisores cerebrales.
Por ejemplo, la adrenalina. Y la adrenalina aumenta frente al estrés. ¿Sí? ¿Se entiende la relación? Entonces, es importante conocerlo. El otro día hablé de esto también en otro medio y me decían, che, pero esto mismo te genera ansiedad. Lo que pasa es que, a ver, ustedes van a tener ansiedad aunque yo no nombre esto. Y si ustedes conocen esto, es otra cosa para enterarse y decir, bueno, la verdad que la ansiedad no es una cuestión solamente superficial en mi conducta, que tampoco es superficial, que es importante nuestra conducta y cómo nos relacionamos cuando tenemos ansiedad, o cómo influye en mi toma de decisiones, sino que hay cuestiones orgánicas concretas que producen daño cuando la ansiedad es prolongada. Si la ansiedad es aguda, momentánea, son procesos adaptativos, fisiológicos que tenemos todos frente a determinadas cuestiones que no podemos resolver y nos generan ansiedad. El problema es cuando se hace crónico y prolongado. ¿Qué cuestiones entonces básicas, que no son tan complejas, que es una cuestión quizás de actitud y tiempo, podemos hacer para bajar esa adrenalina? Claro, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, a ver, ¿por qué tenemos aumento de adrenalina cuando hay ansiedad? Porque nuestro cerebro nos prepara para una amenaza. Esa amenaza, la base de nuestro cerebro, que se llama el tronco encefálico y otros sectores, antes era, por ejemplo, en la antropología, un león. Ese cerebro continuó y nosotros fuimos agregando otras capas más superiores que intentan controlar ese sector, de controlar esa adrenalina, esa ansiedad, ¿bien? Pero te prepara es un sistema de sobrevivencia para pelearte con esa amenaza o huir de esa amenaza. Por eso cuando uno tiene ansiedad, aumenta la frecuencia cardíaca, se vasocontraen los vasos y se eyecta sangre a la periferia, se contracturan los músculos, porque te prepara para la pelea literalmente. Lo que pasa es que ahora ya no es el león y puede ser una cuestión económica, pero el cerebro no entiende la diferencia. Puede ser un problema de salud, puede ser el que te echaron del trabajo, entiende que hay una amenaza dando vuelta y ese sector primitivo que tenemos, pero necesario porque todavía somos de carne y hueso, o sea, hay amenazas que literalmente te pueden afectar, entonces el cerebro la mantiene en la evolución. Entonces lo interpreta de esa manera. Entonces, cuestiones básicas, si tenemos esa cuestión primitiva, tenemos que también aprovechar eso primitivo. Hacer ejercicio, el cerebro no entiende la diferencia si vos estás atacando la amenaza o estás haciendo ejercicio. Entiende que te preparó tu musculatura, te aumentó la frecuencia cardíaca, la eyección de sangre a los músculos. Es más, de ahí surgen muchísimos síntomas básicos que tenemos en la ansiedad. Cuando hablas de ejercicio, hablas de... Ejercicio aeróbico, claro. Tiene que ser... físicos. Lo que se habla, un promedio es, no extenso, sino de... ya 30 minutos es extenso para alguien que no empezó, pero 30 minutos es mejor, mayor frecuencia que demasiada tiempo y menos frecuencia. O sea, hacerlo muchos días a la semana. 30 minutos de caminata. En realidad la caminata sería algo básico, como para decir si yo nunca hice nada, para empezar de poco. Claro. Pero tiene que ser algo que uno se sienta que físicamente le consuma oxígeno. O sea, exigencia. Estás cansado. ¿Arriba de 140 pulsaciones? Más exigente. Sí, en realidad más que porque va a ser medio difícil por ahí que se estén midiendo las pulsaciones o como eso varía continuamente, si vos descansás un poquito aumentás la frecuencia cardíaca variando continuamente. Pero sí se puede dar una cuestión básica de cuando uno vieron que hace ejercicio y tienen que empezar a tomar un poco aire, bueno, ahí te estás dando cuenta que está produciendo un cansancio, ahí necesitas mayor oxígeno para tu cuerpo, ahí podés empezar a frenarte. Pero si vos caminás y eso no se siente, es más una cuestión de relajación que apunta a otra cuestión, que al consumo de adrenalina. Para que me entiendan, más o menos así, forma básica. La meditación es genial, cada vez se estudia más, distintas formas, como ustedes quieran, yoga, escuchando música, lo que quieran. La forma que quieran, que mantenga la atención selectiva fuera de tus problemas, que es la base de la meditación, ¿sí? Sirve, pero para no aumentar la adrenalina cuando tengas un nuevo problema, no para gastar la que ya generaste. ¿Me entienden la diferencia? Sí. Para gastar la que ya tenés elevada por una situación de ansiedad es más primitivo. Y tenés que hacer ejercicio físico, es una forma básica de consumir esa adrenalina. ¿Qué es lo bueno del ejercicio? Que lo consume enseguida. Cuando ustedes salen a correr, o hacen bici, o ahora que se usa tanto esto que hacen baile o lo que sea, y se sienten mucho mejor cuando salen, y parece que ven el problema, el problema que tengan lo ven hasta en forma más positiva, porque tu cerebro, sin la ansiedad y la adrenalina encima, empieza a razonar un poco mejor. Entonces, el problema es que tenés que hacerlo periódicamente, porque al otro día o a las horas empieza a subir de vuelta la adrenalina si la amenaza sigue ahí. Claro, por eso hay que sostener. tener una cuestión de hábito y frecuencia. Lo otro para disminuir o mejor contrarrestar los efectos del estrés básicos es una buena nutrición, porque tienen antioxidantes. Los antioxidantes combaten
lo que es largo de explicar, pero lo resumo, es esos efectos que producen los glucocorticoides, la adrenalina y todos esos cambios que se generan a nivel de ADN. Una buena alimentación con vitaminas básicas A, D, E, que son antioxidantes, combaten esa mutagénesis que se genera para el desarrollo de tumores. Entonces hay que hacer ejercicio, alimentarse bien, y quizás lo último, pero mucho más difícil, por eso lo dejo también para el último, es como uno interpreta determinadas situaciones y no agregarle un valor, justamente la redundancia, un valor agregado de estrés a algo que no es necesario, que es mucho más difícil. Es decir, cosas que si ¿por qué me doy tanta manija? Cuando en realidad otra persona lo puede manejar de otra manera y lo interpreta de otra manera. O sea, filosofías de vida, lo cual es mucho más complejo. Pero lo que dije antes es más básico. Hacer ejercicio físico y alimentarse bien disminuye lo que genera la ansiedad, ¿sí? Como cuestión básica y primitiva. Perfecto. Una preguntita nomás. Sí. ¿Podemos relacionar entonces la ansiedad con el futuro y la depresión con el pasado? Eso es sí, se va puntualmente lo que estamos hablando, pero a ver, la anticipación de lo que va a venir continua. Con no sos psicólogo también. Claro. No, pero digo más respecto a la relación de la ansiedad. No, tiene que ver con la ansiedad y la depresión, sí. Pero no con para no hacer una relación directa con lo puntual del sistema inmune y el cáncer. Sí con, anticiparse continuamente, pero lo mismo que pasa, el tema es la cronicidad y el desbalance. Si yo me anticipo, está bien, es una función que nosotros necesitamos. Ustedes necesitan anticiparse qué van a hacer después de que van a salir de acá y anticiparse a los problemas. El problema es cuando esa anticipación es continua, incontrolable. Cuando vos, te querés relajar en tu casa y no podés parar de anticiparte continuamente. O sea, no lo haces solamente en tu trabajo o en determinadas horas, sino que tu cerebro trabaja sin parar. Entonces, ese control de anticipación es la base para decir, bueno, que no me genere ansiedad esa anticipación. Es muy difícil también de lograr, pero sí. Y después hacia atrás, por supuesto, todo lo que produce melancolía, tristeza, son muchas veces bases para depresión. Pero estamos hablando a grosso modo, es mucho más complejo y apurado me cuesta. Sí. Ahí está, el doctor Hugo Valderrama con estos temas, particularmente el de hoy. Ansiedad crónica y el cáncer. Resumen, hay relación, entonces por eso hagan ejercicio físico y aliméntense bien, que son dos cuestiones básicas para contrarrestar eso, ¿sí? Muy bien, hasta prontito. Hasta pronto. Neurociencia, al doctor Valderrama, por supuesto que lo encuentran en el puerto Neurociencia, aquí muy cerca, muy cerca. ¿Van a trabajar en verano también? Hay los primeros 15 días de enero, claro. Paramos y después todo el resto del año siempre seguimos, ¿sí? Siempre se sigue trabajando. Pues se continúa, sí. Bueno.